Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Absorción, Enfriamiento y Psique. Y bueno, el día de hoy vamos a ver algo sobre un curso de destilación que pues prácticamente es nuevo y que apenas estoy trabajando en él. Y el día de hoy vamos a ver lo que es temperatura de burbuja. Mi nombre es Luis Germán Gasca y pues vamos a comenzar. Bueno, empezando por el punto de burbuja. ¿Qué es el punto de burbuja? Bueno, el punto de burbuja es una temperatura y una presión en la cual tenemos que en una mezcla líquida empieza a cambiar de fase, es decir, comienza a aparecer la primera burbuja, así como viene la definición. Pero aquí la gran pregunta, bueno, ¿por qué empieza a aparecer burbujas o por qué empieza a haber un cambio de fase? Bueno, porque tenemos un líquido saturado, ¿de acuerdo? Por eso la línea de burbuja en la parte del diagrama de fases, pues le corresponde a lo que es un líquido saturado, ¿de acuerdo? Bueno, las condiciones de burbuja, en este caso pues les digo es una presión y una temperatura. Como estamos trabajando en una presión constante dentro del tambor o dentro de mi tanque para llevar a cabo la destilación flash, pues entonces la temperatura de burbuja va a depender justamente de la composición de la alimentación y bueno, obviamente de la presión a la cual estemos trabajando, ¿de acuerdo? Hay que recordar que para poder llevar a cabo el cambio de fase y para que podamos tener una destilación flash, necesitamos trabajar por encima de la temperatura de burbuja, ¿de acuerdo? Acuérdense que necesitamos trabajar entre la línea de líquido saturado y de vapor, en este caso saturado. Bueno, ahora, aquí tenemos unos ejemplos, los cuales vamos a determinar la temperatura de burbuja a una presión de 50 kilopascales y con diferentes composiciones y a una presión de a una atmósfera o 101.325 kilopascales con composiciones, en este caso, iguales a las del primer ejemplo. Bueno, aquí tengo mi diagrama, el cual pues pueden consultar en el video de la serie anterior, ¿no? En el del diagrama, cómo se puede en este caso realizar. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos una mezcla hexano-octano a una presión de 50 kilopascales y con una alimentación de 0.6 del hexano y 0.4 del octano. Y la alimentación pues obviamente sería la del hexano, que sería la de 0.6 y es con la que estamos entrando aquí, ¿no? 0.6 voy hasta la línea de temperatura de burbuja o a la línea de líquido saturado y leo justamente la temperatura, ¿no? Esta sería la temperatura de burbuja, 60 grados Celsius. Por lo tanto, para este caso específico necesitamos trabajar encima de los 60 grados y bueno, ya veremos después la temperatura de rocío. Ahora con la parte de una alimentación de 30% hexano, vemos que entramos otra vez hasta la línea de temperatura de burbuja o la línea de líquido saturado y tenemos una temperatura de burbuja de 74.7. A diferencia del otro caso, aquí tenemos una menor presencia del componente volátil, por eso la temperatura pues es mayor, porque ya tenemos más componente, en este caso pesado, ¿no? Por así decirlo, o no volátil, que es el octano, y el octano pues obviamente tiene una temperatura de ebullición de la sustancia pura pues a más o menos 101 grados, como lo podemos ver aquí. Entonces, entre menos componente volátil tenga, pues obviamente la temperatura de burbuja va a tender a el de la sustancia, en este caso no volátil. Ahora, para una composición de más hexano, o sea, donde tendemos a tener una mayor concentración del componente volátil, nosotros vamos a tener una temperatura de burbuja, en este caso, pues menor respecto a lo que nosotros habíamos estado trabajando, porque pues la composición del hexano pues es mucho mayor, por lo que entonces tendremos una menor temperatura de burbuja, ¿no? Respecto a los otros casos, porque pues la mayor parte de la sustancia, la mayor parte de la mezcla, pues es componente volátil. Ahora, si nosotros trabajamos con una presión más alta, esto pues ya sabemos que la presión va de la mano de la temperatura, ¿de acuerdo? O la temperatura va de la mano de la presión, las dos van de la mano prácticamente. Y si pensáramos, por ejemplo, en agua, ¿no? Pura, el agua a nivel del mar tiene una temperatura de ebullición de 100 grados Celsius
y a una menor presión atmosférica, la temperatura de ebullición pues tiende a disminuir, como 92, 93 grados Celsius. Y aquí va a pasar lo mismo. Para la misma alimentación del ejemplo 1, que sería 0.6 y 0.4, pero una presión, en este caso distinta, pues vamos a tener una temperatura de burbuja de 82 respecto a los 60 grados que teníamos en el primer ejemplo. Pero obviamente aquí estamos trabajando a casi el doble de la presión y por eso tenemos un aumento en la temperatura de burbuja. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces así podemos determinar la temperatura de burbuja, en este caso gráficamente. Ahora, analíticamente, ¿cómo lo podemos determinar? Bueno, es muy sencillo determinar la temperatura de burbuja para una mezcla, ¿no? Este es el método 1, que no es tan utilizado, pero al mismo tiempo que ustedes vayan realizando su diagrama, pueden determinar su temperatura, en este caso de burbuja, ¿sale? Lo primero que tienen que hacer es seguir los pasos que nosotros tenemos para hacer mi diagrama, ¿de acuerdo? Pero se tiene que cumplir una condición. La condición que se tiene que cumplir es que la concentración de la alimentación, bueno, a ver ahorita que se ponga esto, que la concentración de la alimentación sea igual a la concentración del equilibrio de, pues obviamente, la fase líquida, porque estamos hablando de un líquido saturado. Entonces, esas concentraciones del hexano, que es mi ejemplo, vamos a trazarlas, ¿no? Ok, y lo de siempre. Vamos a empezar con una presión de 50 kilopascales, que es la presión, en este caso, en mi tanque. Vamos a tener hexano, octano, lo vamos a sacar de las ecuaciones de Antoine. Vamos a determinar las temperaturas de saturación con la ecuación de Antoine. Y con esto, pues, vamos a establecer un rango. El rango, pues, va a ser de 47 hasta 101, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, vamos a determinar las presiones de saturación de cada componente. Con las presiones de saturación de cada componente podemos calcular de las condiciones del equilibrio la XA, ¿de acuerdo? Que en este caso es presión del sistema menos la presión de saturación del componente no volátil, presión de saturación del componente volátil menos presión de saturación del componente no volátil. Sustituimos y calculamos las concentraciones tanto del componente volátil como del no volátil. Y ahora la única condición que se tiene que cumplir es que la alimentación, que en este caso es la alimentación del hexano-octano, sea igual a las condiciones del equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que a 60 grados aproximadamente tendremos el valor de esta concentración del hexano-octano, ¿no? Que sería 0.5988, 0.4011 y que prácticamente son iguales. Ahora, tenemos que en este caso hacer una pequeña iteración si es que queremos el valor exacto de la temperatura de burbuja, ¿sale? Bueno, entonces lo que hago aquí pues es cerrar un poquito el rango de 59 a 60 y podemos darnos cuenta que la temperatura de burbuja se encuentra entre 59.9 y 60 grados para que esto se iguale justamente a la alimentación del hexano, 0.6.4. Y bueno, si yo me pongo más exquisito, ¿no? Puedo darme cuenta que el valor está entre 59.96 y 59.95, casi 59.96, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros basta con saber cuál es la referencia, que puede ser 60 grados, ¿sale? Bueno, hay otro método que es justamente la determinación analítica, que es el método 2, que es el más utilizado. En este caso, lo que tengo que hacer es igualar desde el principio el valor de la concentración del hexano en el equilibrio con el valor de la alimentación del hexano, ¿de acuerdo? Vamos a calcular otra vez los rangos, vamos a calcular las presiones de saturación, vamos a calcular ahora la concentración del gas y vamos a ver si la sumatoria de las concentraciones del gas es igual a 1. Si dan igual a 1, entonces ya terminamos en este caso el proceso. Aquí tenemos igual, ¿no? Determinamos los rangos dependiendo de la presión a la cual estemos trabajando con la ecuación de Antoine, que en este caso va a ser hexano-octano. Determinamos la temperatura de saturación del hexano, determinamos la temperatura de saturación del octano y establecemos el rango de temperaturas, que es prácticamente lo mismo que venimos haciendo en mi diagrama. Después, con las temperaturas establecidas, vamos a calcular las presiones de saturación, son estas de acá, para cada rango de temperatura. Si lo hacen en Excel, pues pueden ahí colocar un rango más alto. Yo aquí lo estoy haciendo rápido para que lo podamos, en este caso, determinar, ¿no?
Ahora, aquí viene una condición nueva y es igualar las concentraciones, en este caso de líquido, con las concentraciones de alimentación. A diferencia del método anterior o a diferencia de cuando hacemos mi diagrama, nosotros aquí vamos a forzar que la concentración del hexano y que la concentración del octano siempre sea la misma y son las concentraciones de alimentación. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a calcular la concentración de la fase gas para cada componente a partir de la condición del equilibrio. Nosotros sabemos que la presión parcial del componente en el gas es igual a la presión de vapor en disolución o la presión o al producto de la presión de vapor por la fracción mol, en este caso de la solución. Y del componente en la solución. Igualamos la ley de Dalton con la ley de Raoult, o en este caso puede ser la ley de Henry o la ley de Raoult modificada. Esto es para mezclas ideales, ¿de acuerdo? Y vamos a poder despejar la fracción, en este caso mol del sistema, que es Ya es igual a la presión de saturación entre la presión del sistema por el valor de XA. Como ya tenemos XA y ya tenemos la presión de saturación y la presión del sistema, podemos calcular Ya. Lo mismo para YB, ¿de acuerdo? Entonces sería presión de saturación, presión del sistema por el valor de XB. XB es la concentración del octano y XA es la concentración del hexano. Calculamos la concentración del hexano y la concentración del octano en función de la condición del equilibrio. Y ahora, para saber si nosotros estamos, para saber el valor de la temperatura de burbuja, tenemos que hacer la sumatoria de las concentraciones del gas. Tomamos estos valores, ¿de acuerdo? Los sumamos y si me da la unidad, entonces esa sería la temperatura de burbuja. Para el primer intervalo, de 0.6 y 0.048, podemos ver que el primer intervalo, que es 47.81, pues no es la temperatura de burbuja, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a tener que hacer la sumatoria de todas esas columnas, ¿no? Podemos ver que en donde más nos acercamos es en los 60 grados, que es justamente el ejemplo que hicimos en el otro método. Y pues aquí vamos a empezar a cerrar un poquito el rango entre 59 y 60 para ver cuánto me da, ¿no? Ok, entonces voy a tomar el rango de 59 hasta 60. Voy a hacer las sumatorias y podemos ver que tiende hacia 1, pero igual, ¿no? Entre 59.9 y 60. Entonces voy a volver a cerrar el rango entre 59.9 y 60 y podemos ver que prácticamente el valor, ¿no?, de la temperatura de burbuja está entre 59.95 y 59.6, por lo cual la temperatura de burbuja pues es 59.96 o 59.95 y esto pues es aproximadamente igual a los 60 grados Celsius. Y ahí tendríamos la determinación de la temperatura de burbuja. Bueno, si les gustó el video, ya saben, compártanlo, déjenme un comentario y pues, suscríbanse, ¿no? Saludos a todos, nos vemos en la siguiente entrega.